Todos hemos visto y escuchado a los dinosaurios en todo tipo de medios, desde el cine hasta pequeños clips en TikTok, pero eso nos deja una gran incógnita. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sonaban de verdad estas criaturas prehistóricas? Sabemos que los dinosaurios vivieron durante millones de años, desde el período Triásico hasta el final del Cretácico, hace aproximadamente 66 millones de años. Durante ese tiempo dominaron la Tierra en una increíble variedad de formas y tamaños, y lo mismo podría decirse de los sonidos que hacían. Es difícil saberlo con precisión porque las cuerdas vocales, al ser tejidos blandos, no se fosilizan, lo que significa que tenemos que basarnos en comparaciones anatómicas con sus parientes vivos más cercanos, aves y reptiles. No es sorprendente que la mayoría de las representaciones en los medios de comunicación, como las películas, no sean completamente precisas cuando se trata de los sonidos de los dinosaurios. De hecho, en películas icónicas como Jurassic Park, el rugido del Tyrannosaurus Rex es en realidad una mezcla de sonidos de diferentes animales, como el chillido de un elefante bebé, el gruñido de un cocodrilo y el resoplido de una ballena. Aunque estos efectos son impresionantes y emocionantes, se alejan bastante de lo que realmente habría sonado un T-Rex. La falta de precisión se debe, en parte, a la escasez de conocimiento en aquel entonces. Hasta hace pocas décadas, el estudio de la paleontología no estaba lo suficientemente avanzado para ofrecernos una imagen clara de cómo sonaban estos gigantes prehistóricos. Aún hoy, la cuestión de los sonidos dinosaurios es un tema de debate entre los paleontólogos y requiere mucha más investigación, pero ya hemos aprendido mucho. Por ejemplo, sabemos que los terópodos, como el Tyrannosaurus Rex y el Velociraptor, no caminaban rugiendo como se muestra en las películas. Más bien, la evidencia sugiere que es probable que estos dinosaurios produjeran sonidos más parecidos a los de las aves o los reptiles. Esto tiene sentido, ya que los dinosaurios, junto con los cocodrilos y las aves modernas, pertenecen al grupo de los arcosaurios. Las aves, de hecho, son los descendientes directos de los dinosaurios terópodos, lo que nos da pistas valiosas sobre cómo podrían haber vocalizado. Es posible que muchos dinosaurios produjeran vocalizaciones cerradas, como gruñidos y vibraciones profundas, utilizando estructuras internas, en lugar de rugidos a boca abierta. La estructura anatómica también juega un papel clave. Algunos dinosaurios grandes, como los saurópodos, que incluían colosos como el Apatosaurus y el Diplodocus, probablemente emitían sonidos de baja frecuencia, que pueden haber sido útiles para comunicarse a largas distancias. Sabemos que los animales actuales que emiten sonidos de baja frecuencia, como los elefantes, pueden utilizar estos sonidos para comunicarse a través de densos bosques o grandes distancias. Los estudios sugieren que los saurópodos podrían haber utilizado sonidos similares, ya que sus cuerpos gigantescos habrían facilitado la producción de frecuencias bajas, que se transmiten mejor en terrenos densos. El paleontólogo Tom Williamson, curador de paleontología en el Museo de Nuevo México, sugiere que los sonidos de baja frecuencia habrían sido particularmente útiles para penetrar la densa vegetación de los bosques del Mesozoico, facilitando la comunicación entre miembros de la misma especie. Esto habría sido esencial en entornos donde la visibilidad era limitada y el sonido era un medio de comunicación más eficaz que la vista. Aunque estas teorías tienen sentido, la reconstrucción de los sonidos de los dinosaurios sigue siendo un área con mucha incertidumbre. En muchos lugares de Internet puedes encontrar diferentes representaciones de dinosaurios y sus sonidos, pero si no vienen de fuentes científicas confiables, no hay que tomarlos como si fueran la verdad total. Un error común es tomar sonidos de aves modernas, como el somormujo, ralentizarlos y distorsionarlos para crear un efecto prehistórico. Aunque estos sonidos pueden ser dramáticos y emocionantes, no están respaldados por investigaciones paleontológicas sólidas. Además, incluso las reconstrucciones más fundamentadas en la ciencia, como las realizadas por documentales de prestigio de la BBC o estudios paleontológicos avanzados, no son completamente precisas. La ciencia detrás de las vocalizaciones de los dinosaurios sigue siendo un campo en evolución, y lo que hoy consideramos correcto podría cambiar con futuros descubrimientos. Por eso, aunque los medios tratan de acercarse lo más posible a lo que serían los sonidos reales, siempre debemos recordar que gran parte de lo que escuchamos es una estimación basada en el conocimiento actual. ¿Te está gustando lo que ves? Pues no olvides suscribirte. Nos hemos propuesto la meta de alcanzar los 10,000 suscriptores antes de que acabe el año y con tu apoyo podemos lograrlo. Únete a esta comunidad y hagamos crecer este canal juntos. A partir de esto, podemos decir que están bastante cerca de reproducir lo que serían los sonidos reales de estos animales prehistóricos. Vamos a ello. Hoy vamos a analizar 3 dinosaurios en particular: el icónico Tyrannosaurus Rex, el Parasaurolophus y finalmente el acorazado Ankylosaurus. Empecemos. El dinosaurio que más curiosidad genera en cuanto a su sonido es, sin duda, el Tyrannosaurus Rex.
En Jurassic Park, recrearon su famoso rugido utilizando una mezcla de sonidos de animales modernos. Este rugido se ha vuelto tan icónico que, cuando piensas en un dinosaurio rugiendo, probablemente sea este sonido el que te viene a la mente. Sin embargo, investigaciones científicas más recientes nos indican que estos rugidos exagerados no eran del todo precisos. De hecho, los estudios más recientes sugieren que el Tyrannosaurus Rex probablemente no rugía como en las películas, sino que producía sonidos de baja frecuencia, más parecidos a los de grandes reptiles y aves. Estos sonidos graves y vibrantes, conocidos como vocalizaciones subsonoras o infrasonidos, habrían sido mucho más efectivos para comunicarse a largas distancias. Un estudio dirigido por la paleontóloga Julia Clark, experta en la evolución de las vocalizaciones de dinosaurios, propone que, en lugar de rugir con la boca abierta, el T-Rex podría haber emitido sonidos más parecidos a los de un cocodrilo o un avestruz, utilizando la vibración de su cuerpo para generar ruidos profundos con la boca cerrada. Estas vocalizaciones podrían haber sido similares a los retumbos que hacen los caimanes y otros reptiles grandes actuales, cuyo sonido puede sentirse físicamente antes de ser escuchado. Además, los paleontólogos han comparado el aparato vocal del T-Rex con el de sus parientes más cercanos, las aves modernas y los cocodrilos. Los tiranosaurios, al ser parte del grupo de los terópodos, que incluye tanto a las aves como a los cocodrilos, probablemente compartían algunas características anatómicas que les permitían producir sonidos de baja frecuencia. La estructura del cuello, la caja torácica y las cavidades resonantes de su cráneo habrían contribuido a amplificar estos sonidos. Este tipo de investigación se apoya en el hecho de que los terópodos, los antepasados de las aves modernas, probablemente compartían un sistema de vocalización basado en el siringe, un órgano especializado en las aves para producir sonidos. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado evidencia directa de un siringe en fósiles de tiranosaurios, lo que sugiere que los sonidos que producían no serían exactamente como los de un pájaro moderno, pero sí similares en algunos aspectos. Un estudio adicional de 2016, dirigido también por Julia Clark, descubrió el primer siringe fósil en un ave llamada Vegavis iai, que vivió durante el Cretácico, al mismo tiempo que el Tyrannosaurus Rex. Esto refuerza la hipótesis de que algunos dinosaurios ya habían desarrollado un sistema de vocalización más avanzado, aunque los tiranosaurios probablemente seguían utilizando su laringe para producir sonidos más guturales. Se refiere a un sonido que se produce en la parte posterior de la garganta. En resumen, el Tyrannosaurus Rex no habría rugido de la manera dramática que vemos en las películas, sino que es más probable que emitiera retumbos profundos y vibrantes, comparables a los de cocodrilos o grandes aves no voladoras como el avestruz. Estos sonidos habrían sido más útiles para comunicarse a largas distancias y para advertir a otros animales de su presencia en su territorio. Si te preguntas cómo habría sonado el T-Rex, en el documental The Real T-Rex de la BBC, utilizaron una mezcla del sonido de un ave euroasiática y un cocodrilo chino, ajustados para un animal de 8 toneladas, y sería algo así. Ahora dime, ¿no te estremecerías si sintieras este sonido antes de escucharlo? Yo diría que sería mucho más aterrador que el clásico rugido del T-Rex en Jurassic Park. Hay algo tan inquietante en ese sonido que tu cuerpo sentiría el peligro antes de que tus oídos lo registraran, activando un instinto de alerta, incluso sin comprender del todo qué ocurre. Pasemos ahora a otro dinosaurio del que tenemos más información. El Parasaurolophus, uno de los hadrosaurios más conocidos por su distintiva cresta alargada. En 1995, paleontólogos encontraron un cráneo de Parasaurolophus en excelente estado, lo que representó un gran avance en la comprensión de su biología, y específicamente de su capacidad vocal. A partir de este hallazgo, los científicos realizaron una tomografía computarizada del cráneo, lo que permitió crear un modelo 3D detallado de los conductos internos de su cresta. Esta estructura no solo tenía una función estética o de identificación visual entre la especie, sino que probablemente también actuaba como una cámara de resonancia para producir sonidos. El análisis reveló que la cresta de Parasaurolophus estaba hueca y conectada directamente a las fosas nasales, lo que permitía que el aire fluyera a través de ella como un instrumento de viento. Los paleontólogos, basándose en este modelo, recrearon el sonido que habría producido el dinosaurio, y el resultado fue sorprendente. Un estudio realizado por el Dr. David Weishampel, experto en paleobiología,
Sugiere que el Parasaurolophus utilizaba estos sonidos de baja frecuencia para enviar señales a grandes distancias, ya que los tonos bajos viajan más lejos que los agudos. Es posible que el dinosaurio usara diferentes melodías para distintas situaciones, como atraer a posibles parejas o mantener a los miembros de su grupo en contacto en entornos densos como bosques o llanuras abiertas. Gracias a estos estudios y modelos tridimensionales, los investigadores lograron recrear el sonido que el Parasaurolophus habría emitido cuando el aire atravesaba los conductos internos de su impresionante cresta. El resultado de esta emulación fue un sonido sorprendente que resonaba de una manera única y profunda, y sonaba algo así como... Podría decirse que hay algo fascinante en recreaciones como esta. Imagina que estás en pleno periodo mesozoico, relajándote junto a un río, y al otro lado ves un Parasaurolophus emitiendo esos sonidos tan característicos. La idea de poder escuchar algo así nos conecta de una manera única con el pasado. Sin embargo, antes de emocionarnos demasiado con la simulación, es importante tener en cuenta que estas recreaciones no contemplan posibles estructuras de tejido blando en la cresta y las vías nasales, que podrían haber afectado el flujo de aire a través de la cresta y por ello haber influido en los sonidos reales que habrían producido. Lo que sabemos hasta ahora es que esta es una estimación bastante detallada y científicamente respaldada, pero aún no es una representación definitiva de cómo sonaban estos animales. Este tipo de recreaciones nos acercan más a entenderlos, pero siempre hay margen para nuevas investigaciones. Por ejemplo, se ha debatido si las resonancias que producían podrían haber tenido un impacto en la comunicación social de estos dinosaurios, ayudándoles a identificarse entre ellos o a alejar depredadores. Por otro lado, el reciente y raro descubrimiento de una laringe fósil de Ankylosaurus nos ha dado pistas inesperadas sobre su capacidad vocal. Este dinosaurio, que era un acorazado de 2 toneladas, probablemente emitía sonidos parecidos a chirridos. Algo bastante sorprendente, considerando su gran tamaño y su apariencia imponente. El paleontólogo Yoshida, quien participó en el descubrimiento, explicó que la laringe encontrada era cinética y de gran tamaño, similar a la de las aves actuales, lo que sugiere que el Ankylosaurus tenía la capacidad de generar una amplia gama de sonidos. Investigadores compararon las partes fosilizadas de su laringe con las de aves y reptiles modernos, descubriendo que poseía estructuras especializadas que podrían haberle permitido producir gruñidos, rugidos e incluso chirridos, capaces de recorrer largas distancias. A pesar de esto, es poco probable que los sonidos del Ankylosaurus fueran exactamente como los de las aves modernas, debido a sus diferencias anatómicas y su tamaño descomunal. Sin embargo, el descubrimiento nos obliga a reconsiderar cómo podrían haber sido las vocalizaciones de estos dinosaurios, y nos muestra que probablemente había una mayor diversidad de sonidos en el mundo prehistórico de lo que habíamos imaginado. Este hallazgo abre la puerta a nuevas investigaciones. Los científicos se centrarán en mejorar las simulaciones de estos sonidos, y en buscar otros fósiles que preserven partes del aparato vocal de estos animales. Así que, quién sabe, si era más parecido a un ave, podría haber emitido sonidos como este. Como mencionó el paleontólogo británico Mark Wheaton, hay muchas maneras de interpretar cómo producían sonidos los dinosaurios. Aunque no están tan cercanos a las aves modernas, algunos estudios sugieren que muchos dinosaurios, sobre todo los terópodos, los antecesores de las aves, hacían sonidos más parecidos a las aves que a los reptiles. Este equipo, en particular, propuso que sus vocalizaciones podrían haber sido similares a las de los pájaros. Uno de los grandes debates es si los dinosaurios usaban su laringe, como la mayoría de los animales, o algo más parecido a la siringe, que es el órgano vocal de las aves. Las aves producen una gran variedad de sonidos gracias a la siringe, que está en su tráquea, pero no hemos encontrado fósiles que confirmen la presencia de siringe en los dinosaurios. Esto hace difícil saber cuándo apareció esta estructura en la evolución. Sin embargo, algunos fósiles muestran que ciertos dinosaurios podían haber producido sonidos cerrados o vibraciones internas, como lo hacen los cocodrilos hoy en día. El hallazgo de restos con estructuras vocales complejas ha puesto de nuevo sobre la mesa la idea de que algunos dinosaurios podían hacer sonidos más elaborados de lo que pensábamos. Esto es interesante porque nos hace repensar a los grandes dinosaurios, que parecían silenciosos, como los saurópodos o los anquilosaurios,
y considerar que tal vez usaban sonidos para comunicarse a largas distancias, como lo hacen hoy en día animales grandes como los elefantes. Lo más emocionante de estos estudios es que nos alejan de la imagen que tenemos gracias a películas como Jurassic Park, donde los dinosaurios, especialmente los carnívoros gigantes como el Tyrannosaurus Rex, rugen de manera feroz y exagerada. La investigación más reciente sugiere que, en realidad, estos animales hacían sonidos más variados y menos obvios, algunos incluso tan graves que se podían sentir más que escuchar, como los infrasonidos que usan hoy en día algunos animales. Es increíble pensar que un animal de 2 toneladas como el Ankylosaurus podía emitir chirridos, algo que parece completamente opuesto a su enorme tamaño. Esta idea desafía nuestras creencias y abre muchas posibilidades sobre cómo vivían y se comportaban estos animales. Además, el uso de sonidos probablemente jugaba un papel clave en su vida social, para comunicarse entre ellos, marcar territorios o atraer a una pareja. Al final, estamos descubriendo que los dinosaurios seguramente tenían una gama de sonidos tan diversa como los animales actuales. Desde sonidos profundos y graves hasta agudos y complejos, los dinosaurios grandes podrían haber tenido un repertorio de sonidos para comunicarse y adaptarse a su entorno. La gran pregunta es, ¿te gustan más las representaciones de películas como Jurassic Park, con esos rugidos icónicos, o la versión más realista y compleja que nos presenta la ciencia? Con cada nuevo descubrimiento nos acercamos un poco más a desvelar los secretos de cómo realmente sonaban estos animales. Y ojo, que todo esto sigue siendo un campo de investigación en constante evolución. Lo que hoy nos parece fiable podría cambiar mañana con nuevos hallazgos. Pero quién sabe, tal vez pronto logremos juntar todas las piezas del rompecabezas y entender mejor cómo sonaban estas criaturas que alguna vez gobernaron la Tierra. Y eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Con tu apoyo, seguro que llegaremos a nuestra meta de 10,000 suscriptores antes de que acabe el año. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos pronto en el próximo video.